El visitante. Sin embargo, solamente la experiencia puede convencer, aun a aquel que al principio ha sido llevado por la curiosidad. Si solo trabajáis en presencia de personas convencidas, permitidme deciros que predicáis a los conversos. Acá, una cosa es estar convencido y otra es estar predispuesto a convencerse, a estos últimos es a quienes me dirijo, y no a los que creen que su razón se humilla si vienen a escuchar lo que ellos denominan delirios. Estos no me preocupan de ningún modo. En cuanto a los que manifiestan un sincero deseo de ilustrarse, el mejor modo que tienen de probarlo es demostrar perseverancia. Se los reconoce por otros indicios y no solo por el deseo de presenciar una o dos experiencias, ellos desean trabajar seriamente. La convicción solo se adquiere con el tiempo, por medio de una serie de observaciones realizadas con sumo cuidado. Los fenómenos espíritas difieren esencialmente de los que caracterizan a las ciencias exactas, pues no se producen por nuestra voluntad, sino que es preciso capturarlos al vuelo. Si se hacen muchas observaciones durante mucho tiempo se descubre una infinidad de pruebas que escapan a la primera experiencia, sobre todo cuando no se está familiarizado con las condiciones con que esas pruebas se pueden encontrar y, más todavía, cuando se alimentan prevenciones. Para el observador asiduo y reflexivo, las pruebas abundan, una palabra, un hecho de apariencia insignificante, equivalen para él a un rayo de luz, a una confirmación. En cambio, para el observador superficial y que está de paso, para el simple curioso, esos hechos no tienen sentido. Ese es el motivo por el cual no me presto a experiencias sin un resultado probable. El visitante. En fin, todo debe tener un comienzo. El novato, que nada sabe, que nada ha visto pero que desea ilustrarse, ¿cómo habrá de hacerlo, si no le facilitáis los medios? Acá, hago una gran distinción entre el incrédulo por ignorancia y el incrédulo por sistema. Cuando descubro a alguien con disposiciones favorables, no me cuesta nada ilustrarlo, pero hay personas en quienes el deseo de instruirse es apenas aparente. Con ellas se pierde el tiempo, porque si no encuentran pronto lo que parecen buscar y que si apareciera tal vez las incomodaría, lo poco que ven no es suficiente para disipar sus prevenciones, juzgan mal los resultados obtenidos y los transforman en un objeto de burla, de modo que no hay ninguna utilidad en proporcionárselos. A quien desea instruirse le diré, no se puede hacer un curso de espiritismo experimental como se hace uno de física o de química, visto que nadie es dueño de producir los fenómenos espíritas a su antojo, y que las inteligencias que los causan hacen que a menudo se frustren todas nuestras previsiones. Aquellos fenómenos que accidentalmente podríais ver no presentan ninguna conexión, ninguna relación necesaria, y por lo tanto resultarían poco inteligibles para vos. Instruíos previamente mediante la teoría. Leed y meditad las obras que tratan de esa ciencia, en ellas aprenderéis los principios, encontraréis la descripción de todos los fenómenos, comprenderéis su posibilidad a través de la explicación que esas obras os darán, así como por la descripción de una gran cantidad de hechos espontáneos, de los que pudisteis ser testigos sin advertirlo, pero que volverán a vuestra memoria. Sabréis acerca de todas las dificultades que pueden surgir, y os formaréis de ese modo una primera convicción moral. Entonces, cuando se os presente la ocasión de observar y de obrar personalmente, cualquiera sea el orden en que se muestren los hechos, habréis de comprender, porque nada os será extraño. Eso es, Señor, lo que aconsejo a todas las personas que manifiestan deseos de instruirse, y de acuerdo con la respuesta que dan, resulta fácil ver si hay en ellas algo más que curiosidad. Segundo diálogo. El escéptico. El visitante, comprendo, Señor, la utilidad del estudio preliminar del que acabáis de hablar. En cuanto a mi predisposición personal, os diré que no estoy a favor ni en contra del espiritismo, aunque ese asunto estimula mi interés en el más alto grado. Entre las personas de mi conocimiento los hay partidarios de él, pero también adversarios. He oído al respecto argumentos muy contradictorios, y me proponía plantearos algunas de las objeciones que se han hecho en presencia mía, y que me parecen de cierto valor, al menos para mí, que os confieso mi ignorancia. Acá, será un placer, Señor, responder a las preguntas que queráis dirigirme, toda vez que sean hechas con sinceridad y sin segundas intenciones, aunque no me jacto de poder responderlas a todas. El espiritismo es una ciencia que acaba de nacer y de la cual queda mucho por aprender aún. Sería, pues, una gran presunción de mi parte pretender solucionar todas las dificultades, de modo que solo podré manifestar lo que sé.
El espiritismo se relaciona con todas las ramas de la filosofía, de la metafísica, de la psicología y de la moral. Se trata de un campo inmenso que no se puede recorrer en algunas horas. Comprenderéis, Señor, que me sería materialmente imposible repetir a viva voz y a cada uno en particular todo lo que he escrito sobre esa materia para uso general. Por otra parte, al hacer una lectura previa seriamente, se encontrará la respuesta a la mayor parte de las cuestiones que acuden a la mente de forma espontánea. Esa lectura tiene la doble ventaja de evitar repeticiones inútiles, así como de dar una muestra del sincero deseo de instruirse. Si después de ella todavía quedaran dudas o puntos oscuros, la explicación resultará más fácil, porque ya se cuenta con un punto de apoyo y no se pierde el tiempo en revisar los principios más elementales. Si lo permitís, pues, hasta nueva orden nos limitaremos a algunas cuestiones generales. El visitante. De acuerdo, tened la bondad de llamarme al orden si me aparto de él. Espiritismo y espiritualismo. El visitante. En primer lugar, os preguntaré qué necesidad había de crear los nuevos términos espírita y espiritismo para sustituir a los de espiritualista y espiritualismo, que existen en la lengua vulgar y son comprendidos por todos. He oído a alguien que calificó esos términos de barbarismos. Acá, desde mucho tiempo atrás el término espiritualista tiene una acepción bien determinada. La Academia Francesa nos la da, espiritualista, aquella persona cuya doctrina es opuesta al materialismo. Todas las religiones están necesariamente fundadas en el espiritualismo. El que crea que en nosotros existe algo más aparte de la materia es espiritualista, lo que no implica la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones. ¿Cómo podríais distinguirlo de aquel que tiene esta creencia? Estaríais obligado a serviros de una perífrasis, y decir, es un espiritualista que cree, o no cree, en los espíritus. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas, a fin de que evitemos los equívocos. Si yo le hubiese dado a mi revista la calificación de espiritualista, no habría especificado su objetivo, porque, sin desmentir al título, bien podría no haber dicho una sola palabra sobre los espíritus, e incluso combatirlos. Tiempo atrás leí en un periódico un artículo en el cual se decía, a propósito de una obra filosófica, que el autor lo había escrito desde el punto de vista espiritualista. Ahora bien, los partidarios de los espíritus habrían quedado especialmente decepcionados si, confiando en esa indicación, hubieran creído hallar alguna concordancia entre lo que se enseña en esa obra y las ideas que ellos admiten. Por consiguiente, si he adoptado los términos espírita y espiritismo, es porque expresan sin equívocos las ideas relativas a los espíritus. Todo espírita es necesariamente espiritualista, pero no es preciso que todos los espiritualistas sean espíritas. Aunque los espíritus fuesen una quimera, era provechoso adoptar términos especiales para designar lo que a ellos concierne, dado que las ideas falsas tanto como las verdaderas deben expresarse con los términos adecuados. Estas palabras, por otra parte, no son más bárbaras que aquellas otras que las ciencias, las artes y la industria crean diariamente, con certeza no lo son más que las que imaginó Gall para su nomenclatura de las facultades, tales como secretividad, amatividad, combatividad, alimentatividad, afeccionalidad, etc. Hay personas que por espíritu de contradicción critican todo lo que no proviene de ellas, y pretenden darse aires de opositoras. Aquellos que de ese modo provocan tan mezquinos enredos, solo prueban una cosa, la estrechez de sus ideas. Aferrarse a semejantes bagatelas es demostrar carencia de buenas razones. Espiritualismo, spiritualism, y espiritualista, spiritualist, son las palabras inglesas que han sido empleadas en Estados Unidos desde que comenzaron las manifestaciones de los espíritus. Al principio, y durante algún tiempo, también fueron empleadas en Francia, pero desde que aparecieron los términos espírita y espiritismo se comprendió tan bien su utilidad, que fueron aceptados de inmediato por el público. Actualmente su empleo se ha consagrado a tal punto que los mismos adversarios que fueron los primeros en calificar esos términos de barbarismos no emplean otros. Los sermones y las pastorales que anatematizan al espiritismo y a los espíritas producirían una enorme confusión en las ideas si estuvieran dirigidos al espiritualismo y a los espiritualistas. Bárbaros o no, esos términos están incluidos desde ahora en la lengua corriente, así como en todas las lenguas de Europa. Son los únicos empleados en las publicaciones, sean favorables o contrarias,
que se realizan en todos los países, y ocupan el primer lugar en la columna de la nomenclatura de la nueva ciencia. Para expresar los fenómenos especiales de esa ciencia, necesitábamos términos especiales. El espiritismo posee ahora su nomenclatura, como la química posee la suya. Las palabras espiritualismo y espiritualista, aplicadas a las manifestaciones de los espíritus, al día de hoy ya no son empleadas. Salvo por los adeptos de la escuela llamada americana. Disidencias el visitante. Esa diversidad en la creencia de lo que denomináis una ciencia es, según mi parecer, su condenación. Si esa ciencia se basara en hechos positivos, ¿no debería ser la misma en América que en Europa? Acá, ante todo, acerca de eso responderé que tal divergencia existe más en la forma que en el fondo. En realidad, apenas se limita al modo de enfocar algunos aspectos de la doctrina, de modo que no constituye un antagonismo radical en los principios, como sostienen nuestros adversarios por no haber estudiado la cuestión. No obstante, decime, ¿cuál es la ciencia que en sus comienzos no suscitó disidencias, hasta que sus principios quedaron claramente establecidos? Hoy mismo, ¿no encontramos tales disidencias en las ciencias mejor constituidas? ¿Están todos los científicos de acuerdo sobre un mismo punto? ¿Acaso no tienen sus sistemas particulares? Las sesiones del Instituto de Francia presentan siempre el aspecto de un perfecto y cordial entendimiento. En medicina, ¿no existen la Escuela de París y la de Montpellier? Cada descubrimiento en alguna ciencia, ¿no ha generado un cisma entre los que quieren progresar y los que desean permanecer en la retaguardia? En lo que concierne al espiritismo, ¿no era lógico que con la aparición de los primeros fenómenos, cuando se ignoraban las leyes que los rigen, cada persona elaborara su propio sistema y los encarara a su manera? ¿Dónde están hoy esos sistemas primitivos aislados? Han caído ante una observación más completa de los hechos. Han bastado apenas unos años para que quedase establecida la unidad grandiosa que ahora prevalece en la doctrina, y que congrega a la inmensa mayoría de los adeptos, con excepción de algunas individualidades que, en estas como en todas las cosas, se aferran a las ideas primitivas y mueren con ellas. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la doctrina filosófica o religiosa que ofrece un ejemplo similar? ¿Habrá el espiritismo presentado la centésima parte de las divisiones que durante tantos siglos dividieron a la Iglesia y aún hoy la dividen? Es realmente curioso observar las puerilidades a que recurren los adversarios del espiritismo. ¿No indicará eso una escasez de argumentos serios? Si ellos los tuvieran, no dejarían de hacerlos valer. ¿Qué le oponen? Burlas, negaciones, calumnias, pero ningún argumento concluyente. Y la prueba de que no le han encontrado un punto vulnerable es que nada ha podido detener su marcha ascendente, y que con apenas 10 años de existencia cuenta con más adeptos de los que ninguna secta haya tenido al cabo de un siglo. Este es un hecho comprobado por la experiencia y reconocido incluso por sus adversarios. Para aniquilarlo no era suficiente con que se dijera, esto es imposible, esto es absurdo. Sería preciso demostrar categóricamente que los fenómenos no existen y que no pueden existir. Esto es lo que nadie ha hecho. Fenómenos espíritas simulados. El visitante. ¿No se ha demostrado que fuera del espiritismo pueden producirse esos mismos fenómenos? ¿Y no podemos concluir de eso que los fenómenos no tienen el origen que los espíritas les atribuyen? Acá, del hecho de que se pueda imitar una cosa, se debe llegar a la conclusión de que ésta no exista. ¿Qué diríais de la lógica de aquel que pretendiese que, porque el vino de champagne se hace con agua de Seltz, todo el vino de esa clase no es más que agua de Seltz? Esto sucede con aquellas cosas que por su resonancia generan falsificaciones. Algunos prestidigitadores han creído que el nombre espiritismo, a causa de su popularidad y de las controversias de que era objeto, podía prestarse a la explotación, y para atraer a la multitud han simulado más o menos groseramente algunos fenómenos mediúmnicos, como antes habían simulado la clarividencia sonambúlica. Entonces los burlones aplaudieron, mientras exclamaban, ahí lo tenéis, eso es el espiritismo. ¿Cuándo? En el teatro fue puesta en escena la ingeniosa producción de los espectros, ¿no se proclamó que era el golpe de gracia para el espiritismo? Antes de pronunciar una sentencia tan terminante, hubieran debido reflexionar que las aserciones de un prestidigitador no son palabras del Evangelio, y asegurarse de que existiera una identidad real entre la imitación y la cosa imitada.
Nadie compra un brillante sin antes averiguar si no se trata de una piedra falsa. Un estudio, incluso poco minucioso, los habría convencido de que los fenómenos espíritas se producen en condiciones muy diferentes. Además, ellos habrían quedado en conocimiento de que los espíritas no se ocupan de hacer aparecer espectros ni de decir la buenaventura. Solo la malevolencia y una absoluta mala fe han sido capaces de confundir el espiritismo con la magia y la hechicería, ya que aquel repudia el objetivo, las prácticas, las fórmulas y las palabras místicas de estas últimas. Algunos incluso no dudaron en comparar las reuniones espíritas con las asambleas sabáticas, en las cuales se espera a que suene la hora fatal de la medianoche para que aparezcan los fantasmas. Un espírita amigo mío asistía, en cierta oportunidad, a la representación de Macbeth sentado junto a un periodista a quien no conocía. Cuando llegó la escena de las hechiceras, oyó que su vecino decía: bueno, vamos a presenciar una sesión de espiritismo, es justo lo que necesitaba para mi próximo artículo, ahora voy a saber qué es lo que ocurre. Si encontrase por aquí a alguno de esos locos, le preguntaría si se reconoce en la escena que estamos presenciando. Yo soy uno de esos locos, le dijo el espírita, y puedo garantizaros que no me reconozco allí en absoluto. He concurrido a cientos de reuniones espíritas, y nunca he encontrado en ellas nada que se asemeje a esto. Si es aquí donde venís a recoger material para vuestro artículo, este no se va a caracterizar por la veracidad. Muchos críticos no tienen una base más sólida. ¿Sobre quién? Pues, caerá el ridículo, a no ser sobre aquellos que andan por su camino con tanta falta de seriedad. En cuanto al espiritismo, su confiabilidad, lejos de quedar afectada por eso, ha crecido gracias a la repercusión a que dieron lugar esas maniobras, que llamaron la atención de muchas personas que ni siquiera habían oído hablar de él. Las maniobras provocaron el análisis y contribuyeron a acrecentar el número de adeptos, porque se ha reconocido que, en vez de un pasatiempo, el espiritismo es un asunto serio. Impotencia de los detractores. El visitante. Convengo en que entre los detractores del espiritismo hay personas que se desenvuelven con falta de seriedad, como esas que acabáis de citar. Pero, al lado de ellas, ¿no se encuentran hombres de auténtico valor, cuyas opiniones tienen un cierto peso? Acá, no lo discuto en modo alguno. A eso respondo que el espiritismo también cuenta en sus filas con muchos hombres cuyo mérito no es menos auténtico. Os digo más, la inmensa mayoría de los espíritas está compuesta por hombres inteligentes y estudiosos. Solo la mala fe puede alegar que sus adeptos son reclutados entre las mujeres ingenuas y las masas ignorantes. Por otra parte, hay un hecho terminante que responde a esa objeción: a pesar de todo su saber y su posición oficial, ningún adversario ha conseguido detener la marcha del espiritismo. No hay uno solo, desde el más insignificante folletinista, que no se haya vanagloriado de asestarle un golpe mortal. Sin embargo, todos ellos, sin excepción, incluso sin que se lo propusieran, han contribuido a su divulgación. Ahora bien, una idea que resiste a tantos ataques, que avanza sin titubeos a través de la lluvia de dardos que se le arrojan, ¿no demuestra de ese modo su fuerza y la profundidad de sus raíces? ¿Un fenómeno así, no merece la atención de los pensadores serios? Por eso muchos de ellos dicen ahora que en el espiritismo debe de haber algo auténtico, y que tal vez sea uno de esos movimientos grandes e irresistibles que de tiempo en tiempo sacuden a las sociedades para transformarlas. Así ha ocurrido siempre con todas las ideas nuevas llamadas a revolucionar el mundo. Encuentran obstáculos porque tienen que luchar contra los intereses, los prejuicios, los abusos que vienen a destruir. No obstante, como están en los designios de Dios para que se cumpla la ley del progreso de la humanidad, cuando llegue la hora nada habrá de detenerlas, lo que viene a demostrar que son la expresión de la verdad. Como he dicho, la impotencia de los adversarios del espiritismo demuestra, en primer lugar, que carecen de legítimas razones, pues las que le oponen no son convincentes. Pero también se debe a otra causa que hace fracasar todas sus intenciones. Se sorprenden de ver el avance de esa doctrina pese a todo lo que hacen para detenerla, y si no consiguen hallar la causa es porque la han buscado donde no está. Hay quienes consideran que se debe al gran poder del diablo, que de ese modo demuestra ser más poderoso que ellos, e incluso más poderoso que Dios. Otros lo ven en el incremento de la locura humana. El error de todos consiste en que suponen que la fuente del espiritismo es una sola, y que se basa en la opinión de un solo hombre.
De ahí la idea de que podrán destruirlo si combaten esa opinión. Buscan esa fuente en la Tierra, cuando se encuentra en el espacio. No se encuentra en un solo punto, sino en todas partes, porque los espíritus se manifiestan en todos los lugares, en todos los países, tanto en el palacio como en la choza. La verdadera causa está, pues, en la naturaleza misma del espiritismo, cuyo poder no proviene de un solo hombre, sino que permite a cada uno recibir directamente comunicaciones de los espíritus, y de ese modo tener la certeza de la realidad de los hechos. ¿Cómo persuadir a millones de individuos de que todo eso no es más que una comedia, charlatanismo, escamoteo, prestidigitación, cuando ellos mismos obtienen esos resultados sin ayuda de nadie? ¿Se les hará creer que son sus propios cómplices y que representan el rol de los charlatanes y los prestidigitadores solo para sí mismos? La universalidad de las manifestaciones de los espíritus, que surgen en todos los puntos del globo para desmentir a los detractores y confirmar los principios de la doctrina espírita, constituye una fuerza a la cual no pueden comprender quienes no conocen el mundo invisible, del mismo modo que aquellos que ignoran las leyes de la electricidad no comprenden la rapidez con que se transmite un telegrama. Debido a que se oponen a esa fuerza, todas las negaciones fracasan, porque es lo mismo que decir a alguien que percibe la acción de los rayos solares que el sol no existe. Si se hace abstracción de las cualidades de la doctrina espírita, que satisface mucho más que las que se le oponen, ahí está la causa de los fracasos que sufren aquellos que intentan detener su marcha. Para alcanzar el triunfo sería necesario que encontraran la manera de impedir a los espíritus que se manifiesten. Por esa razón los espíritas se preocupan tan poco por las maquinaciones de los adversarios. Los espíritas tienen a su favor la experiencia y la autoridad de los hechos.